En el marco del curso Una visión del mundo al 2030, daremos pie a una charla correspondiente al objetivo sostenible 6, del cual el especialista en materia de recursos forestales. El licenciado en agronomía y maestro en recursos forestales, Luis Raúl Álvarez Oceguera, nos dará la charla de hoy. Actualmente, el maestro es director del Área Natural Protegida en la CONAN, asignado al área del Parque Nacional Pico de Orizaba. Fue promotor comunitario en el Centro de Estudios Agrarios AC, fue coordinador técnico en el Centro de Estudios Agrarios, coordinador técnico de los programas del subsidio de la Regional Planicie Costera y Golfo de México, jefe de Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jalapa, Veracruz. Asimismo, fue consultor en el Consejo Civil para la Silvicultura Sustentable AC en México DF. Coordinador del proyecto en la Dirección de Desarrollo Forestal, CEDAT, Veracruz, Ver, quien nos dará la charla Agua limpia y saneamiento. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema del agua y el saneamiento. Primeramente, ¿cómo estamos en el tema del agua a nivel nacional? Podemos decir que casi la totalidad del país, de las viviendas del país, están conectadas a alguna red de abastecimiento de agua. 8 de cada 10 hogares en el país están conectados a una red de agua potable. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que son las zonas urbanas y las zonas rurales. Por ejemplo, en las zonas urbanas, de cada 100 viviendas particulares, 95 de ellas tienen acceso al agua. Pero en las comunidades indígenas todavía tenemos un rezago, ya que en estos ambientes, 8 de cada 10 casas tienen acceso al agua. Y en cuanto a calidad, también hay una diferencia muy importante, ya que solamente 46% de la población del país tenemos acceso a agua apta para beber y disponible cuando se necesita. Porque, bueno, para muchos de ustedes no debe ser sorpresa que ya en estos momentos de crisis del agua, pues tenemos tandeos. Entonces, solamente 46% de las viviendas del país tenemos acceso a un agua potable, apta para consumo, para beber, y durante todos los días del año. También para garantizar la calidad del agua para beber, del agua que recibimos en nuestras casas, casi la totalidad del agua que se suministra en las redes de distribución recibe un tratamiento previo, específicamente o principalmente con cloración, pero esto da por sentado que que todo el agua que se suministra en las redes es de calidad. Y en algunos lugares del país se tiene contaminación por metales pesados. Las aguas que vienen de pozos profundos han sido sometidas bueno, tienen mucho camino, muchos lixiviados, y entonces es muy probable que esta agua contenga metales pesados, principalmente fluoruros, nitratos, que son sales, o incluso arsénico. Y esto no se quita con el cloro lo que quita son los bichos, las bacterias. Entonces, pues sí, el agua está clorada, mas sin embargo tenemos problemas de metales pesados que se van acumulando en el organismo, y entonces cuando esto es así, pues se tiene que acudir a para beber, a fuentes de agua embotellada, por ejemplo, que no vengan de la red, ¿no? En términos generales, el abastecimiento, el servicio de agua potable en el país, pues está, digamos que mayoritariamente cubierto, pero sí es necesario hacer mayores esfuerzos para garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad para todas las viviendas del país. Eso es
pues sí, una responsabilidad del gobierno, de los organismos operadores de agua, pero también es una responsabilidad de nosotros como consumidores, porque pues también muchos de nosotros no le damos el valor que se debe dar al agua, la desperdiciamos, tenemos una fuga, no se atiende, tenemos algún vecino que vemos que su tinaco está goteando y goteando y goteando y no interactuamos con él como para decirle, oye, cuida nuestra agua, está bien que estás tú conectado a la red y estás pagando tu consumo, más sin embargo, ya estamos en un momento de crisis ambiental por el agua y necesitamos atenderlo entre todos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es cosechar el agua de lluvia. En la mayor parte del país tenemos suficiente agua de buena calidad que viene en el cielo. Las nubes son como ríos que están en el cielo y que traen el agua del mar hacia nuestra casa, hacia el techo de nuestra casa. Entonces, la cosecha del agua de lluvia es algo que no es nuevo. Los mayas lo hacían desde hace 5,000 años. En comunidad, bueno, nuestros abuelos, yo me acuerdo, en mi casa todavía existía el aljibe, entonces pues, el agua que llovía en el techo se iba al aljibe y ahí teníamos agua para lavar, para un montón de cosas. Y con la modernidad, con la implantación de la red de agua, como que nos olvidamos de aquello, pensamos que era como obsoleto, y ahora resulta que la ONU está promoviendo la captación de agua de lluvia como una de las alternativas para paliar la sed en el mundo. Entonces, de repente hay gente que dice, bueno, es que yo vivo en la ciudad y en la ciudad hay mucha tierra, mucho polvo, el agua que recibo en mi azotea pues puede no ser de calidad, eso es cierto. Sin embargo, existe la tecnología para filtrar y para restituirle al agua las características necesarias para que sea apta para el consumo humano. No es caro, son filtros de partículas, arenas, carbón activado, y con eso se quita la mayor parte de las tierras, y las bacterias se eliminan puede ser con luz o con ozono o con luz ultravioleta. Entonces, en el tema del agua, en ese punto estamos. Pero ¿qué pasa cuando lavamos los trastes, cuando nos bañamos con esa agua, cuando le jalamos al baño? Pues esa agua se va al drenaje. Y viene la otra parte de este viaje del agua, ¿no? Que salió del mar, llegó a algún bosque, de ese bosque se fue infiltrando a salir en un manantial, después vino una empresa, la puso en un tubo y yo la tengo aquí en mi llave del agua de la cocina, ¿no? Pero en el momento que yo dejo de utilizo esa agua, se va al drenaje. Y esta es otra historia, ¿no? Si teníamos casi la totalidad de las viviendas con agua en el país, resulta que solamente 3/4 partes de las viviendas tienen acceso a una red de drenaje. El otro 25% se distribuye entre fosas sépticas. Una fosa séptica es un hoyo que tengo atrás en el patio de la casa y en donde se va todo el agua y se va infiltrando. Eso puede tener consecuencias de contaminación si los mantos de abastecimiento de agua de la ciudad están cerca de esas fuentes. Y lo que es más grave es que el 8% que no tiene ni drenaje ni fosas sépticas, lo tira al río. Lo tira atrás del patio, lo tira en el río, y esa agua finalmente va a ir llegando a los mares, a los cuerpos de agua, porque toda el agua por gravedad va a escurrir hacia un recipiente. El recipiente puede ser un lago, puede ser un río, puede ser un mar. Entonces, ahí sí tenemos que poner atención en el tema de drenaje y alcantarillado, ¿no? Ahora,
Si de cada 10 casas, 7, 8 van a la red de drenaje, uno dice, bueno, pues ya la hicimos como país, pero no, porque el hecho de que lleguen al drenaje no garantiza su tratamiento y resulta que en el país nuestra capacidad para sanear el agua servida, así se llama el agua de los drenajes, es solo del 45%, es decir, que un gran porcentaje del agua que utilizamos y echamos al drenaje llega al mar sin tratamiento. Ahora, la infraestructura que tenemos ustedes imagínense una ciudad, y en esa ciudad cada habitante estamos usando alrededor de 80 a 120 litros de agua por día. Y si somos millones, pues son esos millones de litros de agua que se van a una planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento tiene que tener unas dimensiones gigantescas, tiene que tener personal, ingenieros, químicos que están tomando análisis, hay otros que están dándole todo el tratamiento al agua y pues de repente eso es caro. Y entonces la infraestructura que tenemos está obsoleta, se dice, o sea que ya está pasada de tiempo y es ineficiente. Y también por cuestiones presupuestarias hay muchas plantas de tratamiento que no están trabajando de manera adecuada. Entonces, sí tenemos los biólogos, los que nos dedicamos al medio ambiente, les decimos pasivos ambientales, porque eso se está acumulando y poco a poco está llevando, bueno, el agua contaminada hacia los mares y arroyos. Hace poco tuvimos unas lluvias atípicas en el Valle de México y hubo el desbordamiento del río Tula, todos ustedes lo deben haber visto. Pues el río Tula lleva un montón de aguas negras que no necesariamente están tratadas en su totalidad y la gente, más que al agua, a lo que le tuvo miedo y terror, pues fue a estas aguas que estaban invadiendo sus casas. Ustedes imagínense lo que puede significar que tu casa sea inundada por aguas negras, ¿no? Otro problema fuerte es que por cómo se ha llevado la planeación de la red de drenaje en el país, ya ve que platicábamos de los aljibes, donde juntábamos el agua de lluvia, pues esto ya en las ciudades no es así. Entonces el agua de lluvia se junta con el agua del drenaje. Y entonces de por sí tenemos grandes volúmenes de agua para tratar, imagínense cuando vienen las lluvias, pues esos volúmenes de agua se duplican, se quintuplican y hacen que sea muy, muy, muy difícil, aun y cuando se tenga la capacidad en la planta, se tenga el personal, hace muy difícil poder tratar esa agua. ¿Por qué? Porque se rebasa y se sale de control. Entonces, es una situación también complicada que estén juntos la red de drenaje y la red de agua de lluvia, ¿no? Y a ese cóctel, porque finalmente es un cóctel, agréguenle a la industria. La industria, por ley, tiene que pretratar sus aguas antes de meterlas a la red de drenaje. Pero si es una industria que no cumplo con todo lo que me pide la norma y, por ejemplo, soy un ingenio, como sucede aquí en Veracruz, y tengo las vinazas, que es lo último que va quedando después de todo el proceso del azúcar. Y pues digo, bueno, ahorita es de noche, abro mi compuerta y se va todo al arroyito, total va a llover mañana y eso ya se lava, ¿no? Se lava para mí, en mi cercanía, pero estoy enviando un problema tremendo hacia río abajo, red abajo. Y entonces la industria utiliza compuestos que pueden ser muy peligrosos. Hablábamos del arsénico, se utiliza arsénico en las plantas de textiles, de las plantas metalúrgicas, se utilizan otros compuestos que pueden ser muy dañinos como mercurio, el mercurio como plomo. Entonces tengo un cóctel o una mezcla muy difícil de digerir, porque sí, tengo una planta de tratamiento medio ineficiente, medio que quiere trabajar bien para tratar los
compuestos biológicos de las casas. Pero luego resulta que viene una lluvia y esa se mezcla con lo que tengo que tratar, y además el industrial aprovechó para abrir la compuerta en esa lluvia y que se fuera todo junto, y entonces lo que llega a mi planta de tratamiento es intratable. No hay manera. Y todo eso, ¿a dónde va a ir? Al mar. Entonces, sí tenemos una situación complicada en términos de saneamiento. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, no sabemos, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, cómo se comporta en el tratamiento. Sí sabemos que lo va a matar el cloro cuando yo lo reciba en mi red de agua potable. Pero cómo funciona, cómo se comporta el virus en las aguas tratadas, está todavía estudiándose. Y lo digo porque esa agua después se utiliza para riego, se utiliza para otros procesos que pueden ser es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en el tema de saneamiento, pues es como con la basura. Es necesario crear conciencia entre nosotros, la población, para utilizar adecuadamente el recurso agua y también para deshacernos adecuadamente de las aguas servidas, que es basura, pero es basura líquida. La basura no siempre es un problema, también puede ser un recurso, ¿no? Y también no es suficiente con tener una población consciente y educada si no tenemos la infraestructura necesaria para tratar el 100% de las aguas servidas del país. Sin embargo, platicábamos hace un momento que para tratar el agua servida del país sí se cuenta con algo de infraestructura, pero es necesario separar el agua de lluvia del agua de los drenajes. Y los drenajes tienen que llevar materia orgánica, nada más. Un poco de jabón, porque lo usamos en la regadera, lo usamos en el lavado de trastes, lo usamos cuando bañamos a nuestra mascota, pero finalmente ya hay muchos productos que son biodegradables. Eso quiere decir que tienen moléculas orgánicas que más o menos fácil ya se sabe cómo lidiar con ellas. Si le pongo diésel, si le pongo arsénico, ya compliqué la cosa. Entonces, sí necesitamos una población debidamente informada que no nos haga eso, de echar el aceite de la fritanga al drenaje. Eso no se hace, pero no todos lo sabemos. O echar el thinner que me sobró de la pintura al drenaje. No, espérenme, eso tampoco se debe hacer, solamente carga orgánica. Entonces, por un lado, ya educamos a la población. Después, tenemos la planta y la infraestructura necesaria. Hay que hacer inversiones para tener esto funcionando bien. Pero debemos separar el agua de lluvia. El agua de lluvia, ¿para qué la ensuciamos? El agua de lluvia está cayendo limpia del cielo. Entonces, que se infiltre, que se vaya a los campos, que se vaya a los jardines. ¿Para qué la metemos al drenaje? No tiene sentido. Entonces, es una tercera cuestión que hay que hacer, separar el agua de lluvia de los drenajes. 3, que se cumpla la norma industrial. Existe una norma, si ustedes quieren, un poquito viejita, un poquito desactualizada, pero es una norma y esa norma se debe cumplir al 100% por parte de la industria, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema del agua en el país. También estamos en un momento de crisis ambiental. Hay mantos freáticos, es decir, lugares donde el agua se acumula que se están agotando. Entonces, sí necesitamos tomar una conciencia como ciudadanos de que el agua es un recurso vital para la vida. El 70 y tantos % de nuestro cuerpo es agua, creo que 90, ese dato habrá que checarlo en el Google, ahí les queda de tarea. Pero somos agua, y si no tenemos agua, pues ya no vamos a estar. Y entonces, ahí acaba mi plática, espero que les haya gustado.